Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Hoy concluiremos con nuestra última lección, alcanzando a las nuevas generaciones, de nuestro expositor salvaguardando la sana doctrina. Proverbios 30:11 dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. La verdad central. Es necesario conocer las características y necesidades de la nueva generación para alcanzarla con el Evangelio. Nuestros objetivos. Primero, considerar las características de la generación actual. Segundo, comprenderemos que cada generación tiene sus conceptos de necesidad, así como sus formas de satisfacerla. Y tercero, será importante compartir el Evangelio a la nueva generación por los medios adecuados sin cambiar el mensaje de la palabra. Para introducirnos, la generación actual se caracteriza por el uso de nuevas tecnologías en la comunicación, información y entretenimiento. Estas tecnologías establecen un nuevo modelo, una nueva forma de difusión, que modifica no solo los medios que se usan, sino que transforma a nuestra sociedad actual. Y esto ha producido un público más selectivo, exigente en lo que quiere, en lo que desea obtener, específico en lo que consume y también en cómo invierte su tiempo. El reto para nosotros, la Iglesia, es aprovechar las tecnologías para anunciar el Evangelio a una sociedad que manifiesta nuevas necesidades, pero sin adulterar el mensaje de salvación. Nuestro primer punto: la juventud en las generaciones. Definamos primero lo que significa generación. Una generación es un grupo de personas que nacieron en una fecha o en un periodo de tiempo determinado y que comparten una educación en general, formas de relacionarse y preocupaciones comunes que ponen fin a la generación anterior. El término juventud también es importante definirlo. Quizás nosotros tengamos un concepto particular de lo que significa juventud, pero para definirlo de la forma correcta hay que tomar en cuenta la edad, los conceptos históricos y sociales, y entender que este concepto de juventud es muy reciente, ¿sí? Porque antes el paso de la infancia a la edad adulta ocurría de manera espontánea y natural. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño pasaba en un periodo de tiempo a ser adulto sin que hubiera un puente entre ambas etapas de la vida. No se requería ninguna etapa intermedia. O eras niño o adulto. Pero con el paso del tiempo, todo eso fue cambiando. Y en el siglo XIX, los niños comenzaron a representar la esperanza de un futuro mejor para sus familias. En el siglo XX se comienza a poner mucha atención o mucho énfasis en la preparación académica de los adolescentes para luego integrarlos al ámbito productivo o laboral. Y se comienza a forjar un modelo de un joven que tiene disponibilidad para el ocio que antes no existía. En nuestra generación actual, en el siglo XXI, se comienza a alargar el tiempo de la niñez, de la adolescencia y de la juventud. Se pone énfasis
en los derechos de los niños, en los derechos de los jóvenes, en los derechos de los adolescentes. Pero se puede notar en este tiempo que hay muy poco interés por dar a conocer las obligaciones que las personas tienen cuando pasan por estas etapas que ya mencionamos. Entonces la juventud se convierte ahora en nuestro tiempo actual en un modo de ser. Y esta etapa de la juventud se comienza a ampliar por diferentes razones. Por ejemplo, las culturales, las socioeconómicas, por la madurez tardía de los jóvenes y por el alargamiento a poder ingresar al ámbito laboral. ¿Cuáles son las características de la nueva generación? Es importante, hermanos, saber que la generación del siglo XX es nombrada como la generación X y las personas nacidas entre el 65 y el 80 pertenecen a esta generación. Y quienes nacen del 81 hacia acá se les conoce como la nueva generación o los nativos digitales. Hay dos ramas o dos generaciones dentro de estos nativos digitales que son la generación Y o los conocidos como millennials y la generación Z, que es justamente de la que estamos hablando en esta clase. Y son las personas que nacieron del 2001 al 2016. Entonces, esta presente generación, por su cercanía con la tecnología, se le conoce como generación digital, generación arroba, nativos digitales, Net Generation o generación Net, la generación Z o también es conocida como la generación Byte. Y esta nueva generación tiene algunas características que es importante que conozcamos. Primero, el acceso que tienen a las nuevas tecnologías. Esta generación arroba utiliza este símbolo para representar las comunicaciones. El desgaste de las fronteras entre los sexos y los géneros y utilizan el símbolo arroba para simbolizar o para dar a conocer que el género es neutro, ni hombre ni mujer, estás en un género neutro. Y el proceso de globalización cultural en el que están inmersos, en donde el símbolo arroba se refiere al espacio virtual global en el que ellos se mueven, en el que esta generación se mueve. ¿Cuál es la cosmovisión de los nativos digitales? ¿Cómo ven ellos el entorno? ¿Qué es lo que ellos ven a su alrededor? Bueno, pues es importante mencionar que los nativos digitales tienen un punto de vista globalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que los elementos que integran su cultura, desde la música hasta la moda, son universales. Quiere decir que es para todos. Que la globalización se ha consolidado, se ha fortalecido a través de los canales digitales de televisión, a través de la Internet y de los espacios virtuales que han surgido. Todos estos elementos han fortalecido la globalización. ¿Qué pasa con respecto al tiempo? ¿Cuál es la cosmovisión de los nativos digitales? Bueno, estamos en la era de los microsegundos, en el tiempo en donde los relatos deben ser cortos y concretos. La cultura digital está basada en su gran mayoría por imágenes y la inmediatez es un valor primordial, es muy importante para esta generación. Se tiene una concepción de lo inmediato por la rapidez con que fluye la información en este tiempo y por la pronta respuesta que se tiene de los servicios que se ofertan en el mercado
digital. Ahora las cosas son al instante. Podemos comprar y tener lo que deseamos de manera rápida, comprarlo rápido, obtener las cosas de manera inmediata. Podemos accesar a diferentes informaciones, buscar términos y tener de manera inmediata lo que esto significa, cuando antes pues teníamos que consultar en libros, enciclopedias, ir a la biblioteca. Bueno, ahora los nativos digitales tienen esto como algo muy valioso, la inmediatez, el adquirir las cosas de manera pronta, de manera rápida, y así ven ellos el tiempo. Pero también con respecto al nomadismo, los nativos digitales quieren recorrer el mundo regresando a la casa de sus padres. Quieren hacerse adultos, pero volver a la juventud cuando su jornada de trabajo termina. Muchos incluso se disfrazan de jóvenes solteros, cuando en realidad ya están casados y tienen una familia. Además, muchos de estos jóvenes de esta generación son inestables en sus decisiones, no saben enfrentar la realidad de su propia vida y desean soltar las responsabilidades de cualquier consecuencia de sus actos. ¿Cuáles son las pautas que será necesario considerar para alcanzar a las nuevas generaciones? Primero, es necesario conocer la condición y la necesidad de esta generación. La apertura a la información que esta generación tiene ha producido una sociedad menos ignorante. Los medios de entretenimiento que tienen no satisfacen al hombre. La comunicación digital y los espacios virtuales no desaparecen la sensación de soledad que muchos de nuestros jóvenes de esta generación tienen, aunque pueden comunicarse con muchas personas y permanecer en comunicación muy frecuente con ellos. Eso no quita la soledad que hay en el corazón de muchos de nuestros jóvenes en este tiempo. La sociedad inclusiva a la que ellos pertenecen no ha dejado de ser excluyente e intolerante con relación a muchos aspectos, a muchos temas que en este tiempo son trascendentales. La tendencia a pecar y sus consecuencias siguen allí. Por el contrario, el uso de las tecnologías hacen más pública, más a la vista la tendencia a pecar de muchos de nuestros jóvenes. La sociedad con libre expresión pone de manifiesto su decadencia y perversión. La segunda pauta que hay que considerar para alcanzar a las nuevas generaciones es el mensaje para esta generación. ¿Cuál debe ser el mensaje que transmitamos como iglesia a estas nuevas generaciones? El mensaje de la palabra para esta generación tiene que enfocarse en llenar los vacíos que le han producido el estilo de vida que impera en este tiempo. La palabra de Dios le ha de proporcionar a nuestros jóvenes propósito, identidad, comunión, seguridad, sentido de pertenencia, compasión, redención, esperanza y gozo. Un gozo que dice la Escritura que no es de este mundo, que nadie nos puede quitar, porque ese gozo proviene de Dios, es fruto del Espíritu, es resultado de la comunión que tenemos con Dios.
La palabra le proporciona todo esto a nuestros jóvenes. Entonces es importante que nosotros, la iglesia, compartamos el mensaje de la palabra de Dios a esta generación y que el remedio a los males para nuestros jóvenes de esta generación es Jesús y seguirá siendo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y nadie puede ir al Padre sino a través de Él. Jesús es la respuesta para los males de nuestra generación. La palabra de Dios, hermanos, sigue siendo eficaz. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El apóstol Pablo también le decía a Timoteo, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir a nuestros jóvenes, para instruirlos en justicia, en la verdad de la palabra del Señor. La palabra prepara a nuestros jóvenes para toda buena obra. Por eso es importante que si queremos alcanzar a esta generación, lo hagamos llevándoles, compartiéndoles el mensaje de salvación, el Evangelio de Cristo. Y la tercera pauta que hay que considerar es la condición y la necesidad de esta generación. El mensaje debe ser preciso, conciso, completo y sin adulterar. Cuando compartamos el Evangelio, recordemos que para esta generación el tiempo es muy importante y que las imágenes, que los hechos, que el testimonio hablan más que 1000 palabras. El evangelismo debe ser relacional y este es muy útil para alcanzar a las nuevas generaciones. Es la clase, es el tipo de evangelismo que Jesús practicó con sus discípulos cuando estuvo aquí en la tierra. El estar cerca de las personas para poder alcanzarlas y traerlas a la luz de la palabra del Señor. Necesitamos presentar la información en pequeñas dosis y hacerlo de manera constante. El mucho contenido provoca apatía para los oyentes de esta nueva generación. Por eso tenemos que ser muy concisos, muy precisos, pero muy completos en lo que vamos a transmitirle a esta generación. Necesitamos conocer los medios de difusión y capacitarnos para hacer buen uso de estos medios que ahora tenemos a nuestro alcance y utilizar todos los medios que tengamos para difundir el mensaje de salvación a esta generación. La tendencia está marcada a lo digital. Así que será importante y no está de más que usted y yo tengamos una Biblia digital, porque eso nos hace estar un poco más cerca de esta nueva generación. Para concluir, hay una condición que no cambia y es la necesidad que las personas tienen de venir al conocimiento de la verdad, la necesidad de la salvación. Todos necesitamos ser salvos. Todos necesitamos conocer a Cristo. Las tecnologías y formatos pueden cambiar y van a seguir cambiando con el paso de los años. Pero lo que no debe cambiar es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasarán. La palabra de Dios permanece para siempre. Y es nuestra labor como iglesia comprender cuáles son las inquietudes, los desafíos, las necesidades
de esta generación con el propósito de alcanzarla para Cristo. Comencemos con nuestras familias, con nuestros vecinos y por todo el mundo. Testifiquemos en el poder del Espíritu Santo para que esta generación conozca a Dios y tema a su nombre. Salmo 72:5. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Que Dios les bendiga.